Iván Cepeda ha insistido mucho que su propuesta es de profundización de los cambios, y en ese sentido nos hicimos la pregunta, ¿eso qué quiere decir? Y es ahí donde queremos situar esta conversación de hoy. Gracias a Alejandro. Alejandro es profesor de la Universidad Pedagógica, filósofo y politólogo, y es militante, también activista del Pacto Histórico. Compañeros, un abrazo muy grande. Me da mucha alegría pues poder conversar en tiempos donde mandan los algoritmos, la inteligencia artificial, las redes sociales. Qué bonito es encontrarse de conversar. Yo creo que a veces eso tan básico lo estamos perdiendo, y conversar puede ser también un acto de resistencia. Yo creo que para pensar la cuestión de las reformas en relación con los cambios estructurales hay que partir de una realidad concreta, y es la historia nacional que ha estado marcada por la desigualdad, la violencia y la exclusión. Y me parece que ese punto de partida nunca debemos perderlo de vista, porque Colombia sigue siendo hoy una de las sociedades más desiguales del planeta. Colombia sigue teniendo los índices más altos a escala global de concentración de la riqueza. Y eso me parece que no debemos nunca perderlo de vista, porque de entrada los gobiernos como el de Petro y lo que sería eventualmente un gobierno de Iván Cepeda y Ariel Quilpué deben tener como principal proyecto democratizar la riqueza. Y la riqueza no es solamente monetaria. Es decir, Colombia es un país donde hemos tenido una constante acumulación por desposesión. Los grandes proyectos capitalistas en Colombia han estado apalancados por la violencia, al despojo paramilitar especialmente, al robo de los baldíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras dinámicas de acumulación por desposesión. Por ejemplo, lo que Renan Vega llama el sindicalicidio. Colombia ha sido varias veces en este planeta uno de los lugares o el lugar más peligroso para la actividad sindical. ¿Sí? Y en un país donde se han acabado sindicatos a sangre y fuego, eso ha sido perseguido por el capital y eso ha sido perseguido por la élite en el poder. Y en eso es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si uno compara índices de salario mínimo a escala mundial con tasa de sindicalización, vamos a encontrar una equivalencia. Es decir, los países con mayor tasa de sindicalización son los países con los salarios mínimos más altos, ¿sí? O con el promedio salarial más alto. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia tenemos una tasa de sindicalización muy baja, que está por el 3% de la población económicamente activa, y eso no es una casualidad. Esa tasa de sindicalización baja está muy ligada a una estrategia de capital para de manera violenta atacar al movimiento sindical. Entonces quiero insistir en eso, o sea, en Colombia no se puede pensar la desigualdad sin la violencia. Lo otro, este es un país con una marcada exclusión regional y racial. Es decir, no es lo mismo vivir en un sector popular en Bogotá que en Ismina, Chocó. El recorte de oportunidades, el recorte de posibilidades de movilidad social no es lo mismo que se dé en, qué sé yo, el centro del país o en las grandes ciudades, a que se dé, qué sé yo, en Bichada, en el Chocó, en el Urabá antioqueño, etcétera, etcétera. Y por eso, entonces, esa desigualdad regional me parece que también es un factor que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, Colombia es un país marcado por el racismo estructural. Es decir, los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos y raizales tienen los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas, los índices más altos de desempleo, los índices más altos de nutrición, etcétera, etcétera. Y es que las élites parece que siguen sin ver el país. A propósito del libro que acaba de lanzar Hernán Darío, que tiene varios artículos donde insiste en eso. O sea, la mezquindad de la élite, la mezquindad de los grandes capitalistas del país, porque se rehúsan a ver el país más allá de Bogotá, de la 72 hacia el norte, no tan al norte,
Y por supuesto lo que implican pues, los sectores más acomodados de Cali, de Medellín o de Bucaramanga. Es decir, hay un desprecio de clase que enmarca la desigualdad. Y ahí quiero hacer una nota al pie. No es gratuito que estén reciclando esa sentencia mal hecha de un tribunal que dice que no hubo un estallido social, es una especie de planificación malvada para perturbar el gobierno de Duque. Eso es absolutamente falso. Todas y todos estuvimos en el estallido y sabemos que no fue una planificación, fue simplemente la expresión de un país que quería cambios y que en buena medida con el estallido redibujó el escenario político nacional. Entonces, eso es lo primero para que tengamos como ese marco que todas y todos conocemos, pero en el cual siempre hay que existir. Segundo, me parece muy importante que el gobierno Petro planteó reformas. Es decir, eso no es poco, porque básicamente en esa historia larga de desigualdad, el neoliberalismo colombiano en los últimos 30 años profundiza esa desigualdad con una serie de contrarreformas, y lo vivimos en todos los ámbitos, en seguridad social, en pensiones, en salud, en educación superior, en educación básica, en materia laboral, en materia de tierras, en dominio energético. Pero ¿qué pasa? Que de entrada esas reformas tienen dificultades. Primera dificultad, no es fácil hacer reformas en democracia. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo buscar una reforma agraria en medio de una democracia tan débil como la colombiana, a hacerla en una situación de cambio social tipo soviético, cubano o nicaragüense. ¿Sí? Y me refiero a Nicaragua sandinista, no a la actual. Me parece que plantear reformas en un escenario democrático siempre va a tener bloqueos institucionales. Y eso implica pensar ese problema que no se puede, digamos, obviar. Lo segundo, la importancia de pensar reformas en un país que nunca tuvo un gobierno ni de izquierda, ni populista, ni progresista, ni nada por el estilo. En cierto sentido, el gobierno de Gustavo Petro es innovador para la historia nacional. Y eso marca una gran diferencia con el resto de sociedades de América Latina que sí pasaron por ese tipo de experiencias. Y lo otro, que creo que es lo más difícil para mí, la persistencia de un Estado hecho a imagen y semejanza del neoliberalismo. Es decir, gobernar en un Estado que sigue siendo o sigue teniendo un diseño institucional neoliberal es muy difícil. Y si no, que lo digan los exministros que están por acá. Las restricciones que tiene y que impone un Estado neoliberal en materia de contratación, en materia de la manera como se ejecuta el gasto público, en la manera como se restringen las posibilidades de ejecutar, es un problema. Entonces, por eso hay que plantear que las reformas en Colombia tienen una extrema dificultad. Y eso lo hemos visto en los últimos 4 años, por supuesto. El tercer punto que quiero plantear, después de enmarcar el problema, de mostrar la dificultad de las reformas, es los avances y las carencias de este gobierno, del gobierno Petro. Primero, este es un gobierno que plantea una serie de cambios que me parece que tenemos que mirar con calma. Primero, una reforma laboral que echa para atrás varios de los logros del capital, logros contra la clase trabajadora de los últimos 30 años. En gobiernos como el de Gaviria o el de Uribe o el de Santos, donde hubo una ofensiva contra la clase trabajadora, una reforma pensional agridulce, porque aunque genera nuevas dinámicas de protección, deja intactos los grandes capitales financieros de los fondos de pensiones. Una muy importante reforma para financiar las universidades públicas en el país. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, lo que implica entonces un blindaje constitucional al movimiento campesino en el país. Unos logros muy importantes para los pueblos indígenas, que son autoridades ambientales o que tienen un sistema indígena de educación propia, etcétera, etcétera. Y en ese marco también una política de tierras que, sin cambiar sustancialmente la política agraria, mejora la situación del campesinado de los indígenas en los afros. Y eso es muy importante. La ministra Marta Carvajal, que a mi juicio ha hecho una labor brillante, y la conversación que tuvo Juan David hace poco con ella muestra la brillantez de la ministra Carvajal,
ha tenido la agudeza de lograr una excelente gestión con el marco institucional que dejó el neoliberalismo, o que ha dejado el neoliberalismo, y eso me parece que no es poco. O sea, en materia de tierras creo que hay mucho que mostrar por parte del gobierno actual. Creo que esas reformas, en buena medida, más que un avance, son dinámicas de contención de las contrarreformas neoliberales de los últimos 30 años. Y en algunos casos hay que decir que hay deudas importantes. Primera deuda fundamental: el gobierno Pedro está terminando sin una política seria de combate del hambre y de la desnutrición. Y eso es muy grave. Y por supuesto lo que tiene que ver con el cambio de modelo de salud. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí no solamente vemos que no es un problema de voluntad del gobierno, sino también de correlación de fuerzas. Es que el tema de las EPS en Colombia no se puede entender sin ver cómo están cortando el capital financiero. El capital financiero siempre es extorsivo. Creo que hay una carencia grande en izquierda colombiana, progresismos y demás. Y es que estamos hablando mucho de reformas, pero no del marco del sentido de las reformas. Es decir, ¿cuál es el proyecto de país que estamos necesitando? ¿Cuál es el proyecto económico y de sociedad que se puede elaborar? Y cómo a partir de ahí sí podemos pensar las reformas. Y me parece que en el marco de un momento tan difícil de anticomunismo sin comunismo, lo que estamos viendo es que ante la derechización global a veces nos da mucho miedo plantear alternativas anticapitalistas incluso en el discurso. Entonces me parece que para situar el problema de las reformas, Hernán Darío lo plantea de manera muy clara, hay que pensar las reformas en el marco de los cambios estructurales que necesita el país, es decir, cómo situar las reformas a una dimensión más amplia de cambio social. Y cómo entonces lo que estamos viendo es que no hay mucha claridad en términos del proyecto del país. ¿Sí? Y me parece que necesitamos conjugar las dos cosas. Tanto las reformas puntuales en materia de educación, de salud, de tierras, de cultura, etc. Pero también tenemos que atrevernos a soñar con un proyecto de sociedad, incluso más allá del capitalismo. Y me parece que ahí no podemos dejar de dar este debate. En estos días el ministro de Justicia, porque no acuerdo, decía algo que debíamos tomarnos más en serio. No estamos teniendo debates teóricos. Estamos siendo demasiados coyunturalistas en la propuesta del país. Tal vez porque Colombia siempre vive de coyuntura en coyuntura, pero no podemos dejar de pensar en la sociedad como proyecto que queremos. Y por eso me parece que es clave tener en cuenta un quinto punto a propósito de los cambios estructurales. Aunque este gobierno ha tenido avances fundamentales, y yo apenas mencioné algunos, no podemos dejar de decir que el poder del capital está intacto. Es que los megarricos del país siguen ganando más plata que en el pasado. Incluso hay compañeros que con cierta, no sé si con un carácter bonachón o para mostrar garantías, no sé, dicen, miren, el gobierno avanza y ustedes los ricos siguen acumulando. No hay una megacrisis, no nos estamos expropiando. Pero ese es un problema. Es decir, el que el poder del capital y de los grandes ricos siga intacto, me parece que debería llevarnos a una reflexión. Porque ¿qué ha perdido desde el estallido social hasta hoy el gran capital y los ricos del país? Perdieron el control de una parte del Estado colombiano. De una parte, no de todo el Estado. Y me parece que tenemos que tener eso muy presente, porque hay un bloqueo clave que también pues impide la marcha de otros cambios estructurales. Quiero también resaltar que, aunque puedo tener un carácter crítico con lo que está ocurriendo en el momento, también hay dos aspectos que deberíamos tener en cuenta. El gobierno Petro se mantiene con posibilidad de reelegirse en medio de una ola de derechización global. Es que la izquierda latinoamericana perdió todas las elecciones que tuvo el año pasado, todas, en parte por la injerencia frontal de Estados Unidos. Y en ese orden, no es poco lo que está ocurriendo en Colombia si lo comparamos con lo que ocurre a escala continental. Y por eso no es casual la denuncia que hizo el diario mexicano La Jornada del domingo. Es que hay un plan de Israel, de Milei, agenciado por el narcotraficante José Orlando Hernández en Honduras y por Trump, para
desestabilizar el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Porque tenemos que tener presente las elecciones de Colombia en 2026 y las de Brasil sean en el marco de una escalada de la derecha global que cada vez es más ultra, que cada vez es más racista, que cada vez es más machista, que cada vez es más homofóbica. Y me parece que situar lo que pasa con el gobierno actual en medio de esa coyuntura no es cualquier cosa. Y por otro lado, el gobierno Petro, a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Ecuador o en Bolivia, está terminando sin romper con los movimientos sociales. Y eso me parece que no es poco. Es que en Ecuador va a seguir ganando la derecha porque la ruptura entre el correísmo y el movimiento indígena impide una coalición fuerte para que ganen. Y esa ruptura ocurrió en el marco del gobierno de Correa. En Colombia no está pasando eso. O el espectáculo bochornoso de las elecciones bolivianas, donde más se ultradividió, más no poder, eso tampoco está pasando en Colombia. Lo otro, un gobierno que no traicionó su gramática, un gobierno que no puede decir que cambió de discurso, al contrario, por momentos lo radicalizó. Y por último, en esta partecita, a diferencia de los progresismos de otros lugares, un gobierno que confrontó al extractivismo. Y esto es muy importante para los movimientos ambientalistas, campesinos, afros y demás. Porque, a diferencia de Ecuador, a diferencia de Bolivia, incluso de Venezuela, donde el extractivismo fracturó a la izquierda al movimiento social, aquí el gobierno le planta cara al extractivismo. Incluso plantea un debate global como lo que ocurrió la semana pasada sobre los combustibles fósiles. Y me parece que eso no es menor. Cierro entonces con una pregunta y una advertencia. La pregunta es, ¿cómo se construyen las sociedades? ¿Cómo se construyen las instituciones sociales? O sea, la posibilidad de generar cambios estructurales pasa por modificar el Estado, por modificar la política pública y por seguir generando un bloque que nos permita situar las reformas en el marco del cambio estructural y no simplemente pequeños pañitos de agua tibia al liberalismo. Y me parece que en ese marco no podemos dejar de pensar de perspectiva de larga duración. Necesitamos insistir en que los cambios se van a gestar por mucho tiempo y que en ese orden, si hemos tenido 200 años de una república desigual y 35 de neoliberalismo, es fundamental pensar en perspectiva de larga duración para tener la sociedad que quisiéramos. Perdón por la extensión, les quiero mucho.